Ya no hay lugar para usted. Mis padres ya se mudaron. El grito de mi nuera, Brenda, sonó agudo, cortando con frialdad el silencio del mediodía. Justo después se escuchó el clic del cerrojo cerrándose. Yo estaba sola en mi silla de ruedas, el dolor de la operación de cadera punzando como 1000 agujas. Detrás de esa puerta cerrada, escuchaba risas, voces animadas y copas chocando. Estaban celebraban haber echado a la carga de la casa. Me llamo Elena, tengo 68 años. Esta casa no cayó del cielo. Me costó 40 años con las manos en agua jabonosa lavando platos, noches sin dormir cosiendo hasta sangrar los dedos, todo para criar a mi hijo. Pensé que cuando fuera vieja y enferma, este sería mi refugio. Pero hoy, al volver de la cirugía más dolorosa de mi vida, no me esperaban ni una sopa caliente, sino la traición de mi propio hijo y de la mujer con la que duerme cada noche. Ellos creen que soy una anciana inválida, débil y resignada, pero están muy equivocados. En solo 3 horas, esas risas se apagarán y serán reemplazadas por gritos que estremecerán el vecindario. ¿Quieres saber cómo una vieja en silla de ruedas hizo que toda esa familia ambiciosa se arrodillara? Escucha mi historia. El motor de la camioneta del servicio médico se fue alejando, dejándome sola bajo el sol abrasador del mediodía mexicano. El polvo aún flotaba en el aire cuando un dolor agudo me atravesó la cadera izquierda, recordándome que apenas 3 días antes había sido operada. Apreté los dientes y empujé con las manos las ruedas de la silla. El sonido de las llantas sobre la grava frente a la reja de mi casa sonaba tan estridente como el desprecio. Por fin estaba en casa. La casa de muros blancos y bugambilias moradas que Antonio, mi esposo fallecido, y yo construimos con esfuerzo toda la vida. Busqué en mi bolso el llavero de siempre. Me temblaban las manos al introducir la llave. 1 vez, 2 veces, nada, no entraba. Fruncí el ceño y probé de nuevo, pero seguía atascada. Me incliné para mirar de cerca. Mi corazón dio un vuelco. La cerradura vieja ya no estaba. En su lugar había una nueva, reluciente y fría. Un escalofrío me recorrió la espalda, más fuerte que el calor sofocante. ¿Por qué habían cambiado la cerradura? ¿Perdieron la llave? Golpeé con fuerza la reja de hierro y llamé a mi hijo y a su esposa. ¡Carlos! ¡Brenda! ¡Abran! ¡Ya llegué! No hubo respuesta. Solo el viento silbando entre los cactus del jardín. Volví a gritar, la garganta seca. ¿Hay alguien en casa? La pesada puerta de roble interior se abrió finalmente, pero no salió mi hijo corriendo a abrazarme. Salió Brenda. Caminó con calma, con frialdad. Llevaba un vestido de seda rojo, perfectamente maquillada, contrastando con mi aspecto desgastado y enfermo. Se detuvo detrás de la reja, mirándome como si fuera una pordiosera. ¿Qué es todo ese escándalo?, preguntó Brenda con voz cortante. «Ábreme la puerta», respondí con voz tensa, tratando de contener la rabia. «¿Por qué cambiaron la cerradura? Acabo de salir del hospital, necesito descansar». Brenda cruzó los brazos, sonrió con desdén. «¿Y quién se cree usted que es para entrar?». Se acercó a los barrotes y susurró con claridad. «Ya no hay lugar para usted. Mis padres se mudaron. Esta casa es pequeña, solo tiene 3 cuartos. El suyo ya lo ocupan ellos». Mis oídos zumbaban. Sentí la sangre congelarse. «¿Qué dijiste? Esta es mi casa», grité, aferrándome con fuerza a los brazos de la silla. «¿Dónde está Carlos? ¡Que salga!». Brenda señaló con la cabeza hacia la puerta. Carlos estaba ahí. Se escondía bajo la sombra del porche, con la cabeza baja, las manos en los bolsillos, encorvado como un camarón cocido. «¡Carlos!», grité, las lágrimas saliendo de puro coraje. «¿Vas a dejar que tu esposa me eche a la calle? ¡Mírame! ¡Estoy en una silla de ruedas!». Carlos no levantó la mirada. Su voz salió débil, como el zumbido de un mosquito. «Mamá, Brenda tiene razón, ya no hay espacio. Busca otro lugar donde quedarte». Las palabras de mi hijo me golpearon el pecho como un mazo. Dolía más que la herida sin sanar. Su cobardía era la cuchilla más filosa que pudo clavar en el corazón de una madre. En ese momento, otras 2 personas salieron de la casa. Eran los señores Morales,
Los padres de Brenda salieron al porche con una naturalidad tan descarada que me dieron náuseas. El señor Morales llevaba un short, pero encima tenía la bata de seda azul oscuro de mi esposo, la bata que Antonio más quería, la que yo había lavado y guardado en el armario de cristal como un recuerdo sagrado. Ahora estaba arrugada sobre los hombros de un hombre que ni conozco. La señora Morales iba a su lado, con una taza de cerámica talavera pintada a mano. Era la taza conmemorativa de mi aniversario de bodas, esa que usaba todas las mañanas. Ella sorbió ruidosamente y me miró con una sonrisa burlona. «Este café de máquina está buenísimo, señora. Qué lástima que usted no pueda entrar a probarlo. Mejor váyase a buscar un cuartito por ahí, que ya a su edad se vive más tranquila sola». El señor Morales le dio una palmada en el hombro a Carlos y alzó la botella como brindando. «Vamos adentro, hijos. ¿Qué hacen aquí afuera con este sol? Déjenla ahí nomás». Brenda me miró con desprecio por última vez. «Mamá, ya escuchó, no nos moleste más». Y todos se dieron vuelta y se metieron. La puerta de roble se cerró de golpe frente a mí. Escuché el sonido del seguro desde adentro, seco y cruel. Me quedé sentada en la silla de ruedas. El sol del mediodía me daba directo en la cabeza. El sudor me caía por la cara y me picaban los ojos, pero ya no lloraba. Todo el dolor de la traición se congeló de repente dentro de mí. Miré el portón cerrado, miré la casa que construí con sudor y lágrimas, ahora ocupada por ladrones a plena luz del día. ¿Creen que soy una vieja inútil y acabada? ¿Creen que voy a quedarme tirada en la calle esperando morirme? Me limpié la última lágrima de la cara. Una claridad fría me invadió la mente. Está bien, si quieren jugar sucio, yo también puedo hacerlo. Metí la mano en mi bolso y toqué el vidrio helado del celular. La pantalla se iluminó. «Disfruten, celebren», murmuré con voz ronca pero firme. «Vamos a ver cuánto les dura la sonrisa». Marqué un número. Sin mirar la pantalla, mis dedos se movieron por el teclado como siempre. «¿Elena?», contestaron al instante. Era Rosario, mi mejor amiga, con tono preocupado. Respondí corto, tragándome el nudo en la garganta. «Soy yo. ¿Podés venir a buscarme? Estoy justo frente al portón de mi casa». 15 minutos después, el motor ruidoso de su vieja Ford se metió por la calle. Frenó justo detrás de mí, levantando una nube de polvo. Rosario bajó. Su cara, curtida por el sol, se endureció al verme ahí, encogida en la silla de ruedas, con una valijita, abandonada frente a mi propia casa. No dijo nada, no hizo falta. Me conoce lo suficiente como para saber que una sola palabra en ese momento podría romperme. Rosario abrió la puerta del copiloto, se agachó y con sus brazos fuertes de mujer trabajadora me ayudó a subir al asiento. El dolor en la cadera me hizo temblar, pero no solté ni un quejido. Después tiró la silla de ruedas a la parte de atrás y se subió a manejar. El auto arrancó. Miré por el espejo retrovisor. La casa se alejaba, las paredes blancas, el techo de tejas rojas, la reja de fierro, todo se achicaba. Mi vista se clavó en la bugambilia fucsia que cubría la pared. Ahora parecía una mancha de sangre sobre fondo blanco. Un escalofrío me recorrió la espalda. No por la herida, sino por los recuerdos. Volvieron a mí esas noches de hace 30 años. Bajo la luz amarilla, yo sentada en la máquina de coser vieja, agarrando trabajos extra para juntar cada peso. Miré mis manos, dedos gruesos, palmas endurecidas. Recordé las veces que la aguja me pinchaba y la sangre manchaba la tela blanca. Me vendaba a la apurada y seguía cosiendo. Mi sangre y mi sudor fueron ladrillo por ladrillo para esa casa. En el retrovisor vi por última vez el patio de ladrillo rojo. Antonio apareció en mi mente con total claridad. Estaba sin camisa, con la espalda empapada de sudor bajo el sol, poniendo los ladrillos uno por uno. Sonreía y me decía: «Este patio tiene que quedar parejito, Elena. Así después vos y el nene pueden caminar tranquilos». Esa promesa, ese patio. Ahora hay otros pisándolo, y yo ya no estoy ahí. En el fondo de mi mente mi mano se apretó sin darme cuenta. Los callos en la palma parecían arder, como si quemaran. Me recordaban que esa casa era mi sangre y mi carne,
y que nadie tenía derecho a arrebatármela tan fácilmente. Rosario, al volante, golpeó el volante con la mano y soltó una maldición. Malditos desgraciados, malagradecidos de mierda, te juro por Dios que si no me detienes, ya le habría roto la cara a esa tal Brenda. Yo no respondí, solo miré en silencio por la ventana. Mi silencio no era resignación, era la calma antes de la tormenta. Deslicé la mano hacia el compartimento más profundo de mi bolso y saqué un teléfono inteligente moderno, de pantalla grande. Rosario lo vio de reojo y se sorprendió tanto que casi pierde el control del volante. ¿Qué es eso? ¿Tú sabes usar un celular táctil? No respondí. Solo desbloqueé la pantalla con frialdad y entré a una aplicación con un icono en forma de ojo. La pantalla del teléfono se dividió en 4 recuadros, mostrando imágenes nítidas desde las 4 esquinas de mi casa, con sonido incluido. Toqué el recuadro que mostraba la sala. En la pantalla, Brenda estaba de pie en medio de la habitación, señalando con los 5 dedos como si fuera una reina. Su voz salía por el altavoz del celular, clara como el agua. El cuarto de la vieja esta será mi cuarto de transmisiones en vivo. Aquí hay mejor luz. Vamos a pintar las paredes de blanco. El padre de Brenda, el señor Morales, preguntó desde otra habitación. ¿Y las cosas de ella qué? Brenda hizo un gesto con la mano, con una expresión llena de desprecio. Tírenlas todas al patio trasero. Mañana que venga el camión de la basura y se las lleve. No quiero porquerías en nuestra nueva casa. Porquerías. Llamó a mi vida porquerías. Me quedé mirando fijamente la pantalla. Vi a la madre de Brenda abrir el mueble de licores de Antonio. Vi a Carlos acarrear cosas para su esposa, sin atreverse a decir una sola palabra. Rosario miró la pantalla, me apretó la mano con fuerza y dijo entre dientes: «Elena, llama a la policía. No dejes que se salgan con la suya». Negué con la cabeza. Apagué la pantalla del teléfono y lo guardé de nuevo en mi bolso. Un frío me invadió el pecho. Ellos creían que yo estaba ciega, que era sorda. Creían que al echarme de casa ya habían ganado. Pero no sabían que la trampa ya estaba tendida. Volteé hacia Rosario, con la mirada seca. «No, Rosario, déjalos actuar. Vamos a ver qué show montan en mi casa». La camioneta giró por otro camino. La imagen de mi amada casa desapareció por completo del retrovisor. Pero en mi bolso, el ojo de la justicia seguía bien abierto, grabando todo. Al llegar a casa de Rosario, ella me ayudó a recostarme en el sofá. Levantó mi pierna sobre un cojín grueso. Pocos minutos después, trajo una taza humeante de té de manzanilla. «Tómate esto para entrar en calor, Elena», dijo Rosario, con la mirada cargada de preocupación. Asentí en señal de agradecimiento, pero no tomé ni un sorbo. Tenía la garganta tan amarga que no podía tragar nada. Mi mano, aún temblorosa, volvió a buscar el teléfono. Abrí la aplicación de las cámaras. Rosario suspiró y se sentó a mi lado. 2 cabezas, una blanca como la nieve, la otra salpicada de canas, se unieron para mirar la pequeña pantalla. La primera imagen que apareció fue la de la sala. La madre de Brenda, la señora Morales, estaba frente a la repisa. Sostenía unas pequeñas estatuillas de cerámica negra que yo había comprado en Oaxaca durante mi último viaje con Antonio. Las examinó con desdén, frunció los labios con desprecio y, sin pensarlo, las arrojó dentro de una caja de cartón grande a sus pies. En la caja había una frase garabateada: «Para votar». El corazón se me apretó. Cada objeto que caía dentro de la caja era un pedazo de memoria hecho trizas. Brenda entró en cuadro, con una libreta en la mano, caminando como si fuera la dueña absoluta. Dio una vuelta por la sala señalando: «Esta sala tiene la mejor luz. La voy a convertir en mi cuarto para transmitir en vivo. ¿Qué opinan, papás? Vamos a pintar las paredes de blanco para que resalte más. Este color amarillo está demasiado pasado de moda». El padre de Brenda, el señor Morales, preguntó con los brazos en jarra: «¿Y las cosas de esa señora qué?». Brenda hizo un gesto con la mano, con voz helada: «Tíralas todas al patio trasero. Mañana llamas al camión de la basura para que se las lleven». Cambié a la cámara de la cocina. La escena allí dolía aún más. Estaban frente a la cava de Antonio. Ahí es donde mi esposo guardaba sus vinos y tequilas más preciados, reservados para ocasiones especiales.
La madre de Brenda sacó una botella de vino tinto Gran Reserva. Los ojos le brillaban. «Mira esto, esta botella cuesta un dineral». Brenda se echó a reír. «Perfecto, que sea el regalito de bienvenida de la vieja para nosotros. ¿Sí, mamá?» Abrieron la botella. Aunque no se oía el sonido, me imaginé perfectamente el pop seco del corcho al salir. Sirvieron ese líquido rojo oscuro en 3 copas de cristal checo, las mismas que yo solo usaba cuando venía el padre. Esa escena me hizo revivir un recuerdo amargo. Apenas el mes pasado, Brenda había usado cinta azul para dividir el refrigerador. La parte de arriba era de ellos, la de abajo era mía. Incluso se tapaba la nariz cuando yo cocinaba pozole, quejándose de que el olor a cebolla y ajo impregnaba sus cortinas. Entonces yo aguanté. Pensé que ya estaba vieja, que mejor callar para que hubiera paz en la casa. Acepté comer frío, hacerme chiquita en mi propia cocina, y ahora mi paciencia era recompensada con ellos sentados en mi mesa, bebiendo el vino de mi esposo y riéndose a carcajadas con mi dolor. Mi bondad había alimentado su codicia. Rosario apretó mi mano, con la voz temblando de rabia. «Malditos, Elena, ¿cómo pudiste aguantar tanto?» No respondí, mis ojos clavados en la pantalla. Dieron la vuelta por toda la casa, brindando y riendo a carcajadas. La señora Morales incluso se sentó en la mecedora que Antonio me hizo con sus propias manos. Se balanceó un poco y luego frunció los labios, quejándose de que rechinaba, pidiéndole a su hija que le comprara una de cuero. Después, los 3 se dirigieron al muro más solemne de la sala, donde colgaba la foto enmarcada de mi boda con Antonio. Esa foto era el alma de la habitación. En ella sonreíamos radiantes, llenos de esperanza. La madre de Brenda señaló la foto y dijo algo. Las 2 se rieron con burla. Brenda asintió. El señor Morales dejó su copa, se acercó, extendió la mano y, sin dudarlo, arrancó la foto de la pared. «¡No!», grité en silencio dentro de mí. Pero claro, no me oía. Agarró la foto, la metió bajo el brazo como si fuera un pedazo de cartón y se encaminó directo al bote de basura. Se me cortó la respiración. No solo me estaban robando la casa, querían borrar mi existencia, tirar mi amor y mi pasado a la basura. Ver cómo alguien lanza los recuerdos de toda una vida como si fueran desperdicio me destrozó el alma. ¿Alguna vez te has sentido como un estorbo en la casa que tú misma construiste? Si alguien ha sentido ese dolor, déjame un comentario para que sepa que no estoy sola. Justo en el momento en que los dedos gordos del señor Morales se aflojaban para dejar caer la foto al bote, una silueta salió de la cocina. Era Carlos. Se quedó paralizado en medio de la sala, aún con el trapo de limpieza en la mano. A través de la cámara muda, leí en sus labios la frase, con el rostro lleno de sorpresa. «Papá, mamá, ¿qué están haciendo?». El señor Morales se detuvo. Carlos miró a su esposa. Los hombros le cayeron. La postura se encogió. No se atrevía a mirarla a los ojos y murmuró apenas: «Amor, mejor con cuidado. ¿Y si mamá viene por sus cosas? Se va a poner triste si ve esto». Mi corazón se detuvo un instante. Eso no fue una objeción. Fue solo el miedo de un cobarde. Miedo a que lo descubran. Miedo a los problemas. No le preocupaba por mí. Le preocupaba por su propia tranquilidad. Brenda se lanzó de inmediato y le arrancó la foto de las manos a su padre. Miró a Carlos con ojos encendidos, la mandíbula apretada de rabia. Gritó con fuerza, abriendo la boca pintada de rojo carmesí. «Esa vieja no va a volver. Deja de actuar como si tuvieras miedo. Ya empezamos, pues hay que terminar. Anda a recoger ese montón de libros y revistas viejas y deja de pararte ahí diciendo tonterías». Carlos se encogió. No dijo una palabra, no protestó, no respondió. Solo miró la foto de sus padres ahora en manos de su esposa cruel y luego se dio la vuelta en silencio. Se agachó, tomó otra caja de cartón y empezó a guardar mis libros de literatura. Eligió un bando, y ese bando no me incluía a mí. Ver la cobardía de mi hijo me partió el alma. Un recuerdo amargo me golpeó. La cena del domingo pasado. Cociné caldo de pollo, su plato favorito. Brenda apenas probó una cucharada. La dejó caer en la mesa con fuerza y se quejó.
Está salado. ¿Nos quieres matar con tanta sal o qué? En ese momento miré a Carlos, esperando que dijera algo por mí, pero solo bajó la cabeza hacia el plato y comió en silencio. Ese silencio fue su complicidad. Entonces, y ahora, en la pantalla, Brenda ya no tiró la foto. Se la metió en la mano a Carlos y le ordenó: «Bájala al sótano con el resto de la basura. Me choca verla aquí». Carlos obedeció sin rechistar, abrazando la foto de sus padres mientras bajaba las escaleras oscuras del sótano. Su figura de espaldas se veía tan sola, pero ya no sentía lástima. Cuando Carlos regresó, la sala ya estaba casi vacía. Brenda estaba en el centro, mirando alrededor, hasta que alzó el dedo y apuntó hacia arriba. Ahí colgaba el crucifijo de madera de olivo, una reliquia heredada de la abuela de Carlos. «Bájame eso», ordenó Brenda. «Compré un cuadro abstracto. Esa pieza de madera vieja arruina toda la estética. Quítala, ahora». Carlos alzó la mirada hacia el crucifijo, dudando. «Es que era de mi abuela. Mi mamá lo quiere mucho». Brenda lo interrumpió con una mirada afilada. «Dije que lo quites». Carlos se quedó inmóvil unos segundos. Yo contenía el aliento. ¿Ganarían su fe y el respeto por sus raíces sobre el miedo que le tiene a su esposa? Pero sus hombros se hundieron. Se rindió. Agarró el martillo y una escalera. Subió, colocó la parte de la uña del martillo sobre el clavo que sostenía el crucifijo. Hizo fuerza. El crucifijo se tambaleó. El clavo se soltó. Un poco de polvo blanco cayó sobre los hombros de Carlos. Tomó el crucifijo, lo miró un segundo y se lo entregó a Brenda. Brenda lo tiró sobre el montón de libros viejos como quien lanza un pedazo de leña. Ese instante, justo ese instante, la imagen de mi hijo con sus propias manos arrancando el símbolo de la fe y del amor familiar fue la última puñalada. Pero esa puñalada ya no dolía. Cortó el cordón invisible que nos unió por más de 30 años. Cortó toda mi compasión hacia él. El niño que crié murió. El que se quedó ahí era solo una marioneta vacía. Mi mano temblorosa de pronto se detuvo. Ya no temblaba. El dolor en mi pecho se esfumó, dejando solo un hueco enorme y frío. Un frío necesario para lo que estaba a punto de hacer. Apagué la pantalla del celular. El negro profundo reflejaba mi rostro viejo, pero endurecido. Volteé a mirar a Rosario. Ella lloraba por mí, murmurando insultos contra Carlos. Pero yo no lloré. Las lágrimas de una madre se me habían secado desde el momento en que el clavo saltó de la pared. Miré a Rosario y le hablé con voz tranquila, helada. «Rosario, no llores. Las lágrimas no van a devolvernos la casa». Apoyé las manos en el sillón y me incorporé. La debilidad de una anciana enferma desapareció. En ese momento, yo era Elena de la Rosa, y voy a recuperar lo que me pertenece, aunque tenga que pisotear los lazos familiares hechos trizas. Volví a mirar la pantalla del celular. El dolor desgarrador de antes se había desvanecido, reemplazado por un bloque de hielo que se formaba en mi pecho. En la pantalla, los 4 recuadros pequeños seguían transmitiendo la patética escena de esos ambiciosos. Después de haber despejado casi todos los obstáculos en la sala, Brenda tomó la delantera, acompañada de sus padres, y entraron al último territorio prohibido, el dormitorio principal. Era la habitación más sagrada de la casa, el lugar donde Antonio y yo compartimos alegrías y tristezas durante 30 años, donde Antonio exhaló su último aliento en mis brazos, en una noche de tormenta. El olor a hierbas y pomada aún parecía flotar entre los pliegues de las cortinas, y ahora sus zapatos polvorientos estaban pisoteando el suelo de madera de roble que yo limpiaba a diario. Brenda entró, echó un vistazo alrededor y apuntó directamente hacia una esquina del cuarto. Allí estaba la vieja caja fuerte de Antonio, una masa de acero pesada, pintada de gris ceniza, del tipo clásico que necesita llave y combinación para abrir. Vi 3 cabezas juntarse, hablando con entusiasmo. La mamá de Brenda, la señora Morales, se frotaba las manos sin parar. En su mirada ansiosa, vi claramente una codicia cruda, sin vergüenza. Golpeaba con las uñas el metal frío de la caja con una sonrisa de oreja a oreja. El papá de Brenda asentía con satisfacción.
Les hizo una señal a las dos para que se hicieran a un lado y salió rápidamente al pasillo. Un minuto después, regresó. En la mano traía una barra de metal larga. Entrecerré los ojos. El corazón me dio un vuelco de dolor. Era una pata de cabra, no cualquier barra de metal. La reconocí al instante. Era la que estaba en el juego de herramientas de Antonio. Aún tenía manchas de pintura azul cobalto. Recuerdo de la última vez que él arregló la cerca del jardín para que yo pudiera plantar flores. Estaban usando las propias herramientas de trabajo de mi esposo para destruir su legado. El señor Morales se arremangó la bata de seda, la bata de Antonio, que ahora apretaba sus brazos toscos. Insertó la punta de la pata de cabra en la rendija entre la puerta y el cuerpo de la caja. Comenzó a forzarla. Aunque la cámara no captaba claramente el sonido del metal crujiendo, yo podía sentir la vibración en la imagen cuando él aplicaba fuerza. Ese chirrido metálico seguramente retumbaba por todo el dormitorio silencioso. Brenda y su madre aplaudían emocionadas. De vez en cuando, Brenda hacía gestos con las manos, indicando a su papá dónde meter la barra para que fuera más fácil abrir. Al ver cómo abrían y cerraban la boca sin parar, podía imaginarme la conversación asquerosa que tenían. Brenda probablemente decía, «Dale, papá, los papeles de la casa están ahí». Y su madre, la señora Morales, seguramente soñaba con playas de arena blanca. «Ay, con esta plata nos vamos todos a vacacionar a Cancún. Yo quiero un resort 5 estrellas». Mientras más los veía sudar y forcejear con la caja, con esas caras de ratas que acaban de encontrar el almacén de queso, más asco sentía. No solo estaban robando bienes materiales, estaban robando confianza, robando afecto. Antes de continuar esta historia, permíteme hacerte una pregunta. ¿Cuál crees tú que es el límite de aguante de una madre? ¿Crees que si una se sacrifica, se hace la ciega y la sorda, los hijos sabrán agradecer? Si estuvieras en mi lugar, ¿seguirías callando o te levantarías a exigir justicia de una vez? Agradecería mucho recibir un consejo desde tu experiencia de vida. Rosario se sentó a mi lado, con la respiración entrecortada. Me apretaba la mano, con el sudor perlándole la frente por la rabia que sentía por mí. «Elena, mira, están forzando la caja fuerte». La voz de Rosario se alzó, desesperada. «Tenemos que llamar a la policía ya. Llama al 911, por favor. No podemos dejar que se lleven toda tu plata». Rosario intentó agarrar su celular, pero yo negué con la cabeza. Dejé mi taza de té de manzanilla, ya fría, sobre la mesa de madera. El golpe seco resonó en el silencio del living de la casa de Rosario. Mi mano ya no temblaba. Descansaba firme sobre mi pierna. Me giré para mirarla. Mi mirada era serena, como un lago antes de una tormenta. «No, Rosario», dije, con una calma que me sorprendió hasta a mí misma. «No el 911. Llamar al 911 ahora solo arregla lo superficial. Hay que llamar a la persona correcta». Mientras los 3 tipos seguían sudando y forcejeando con el bloque de acero en la pantalla, yo metí la mano, sin apuro, en mi bolso tejido con fibra de palma. No saqué un teléfono. Saqué un fajo de documentos gruesos, envueltos cuidadosamente en un sobre amarillo oscuro, atado con un cordel. Apoyé el sobre mis piernas y empecé a desatarlo, vuelta por vuelta. Lo abrí y se lo mostré a Rosario. Dentro había una pila de papeles importantes, ordenados y sin una sola arruga. El de arriba era el título de propiedad. En letras grandes se leía, «Propietaria única, Elena de la Rosa». No figuraba el nombre de Antonio porque él me había cedido la casa antes de morir, y mucho menos el de Carlos. Después venía el testamento notariado de Antonio, donde quedaba claro que todos los bienes eran míos para decidir. Debajo, documentos bancarios que confirmaban que mi cuenta de ahorros había sido transferida a otro banco la semana pasada. Y al final, unos papeles con el sello rojo del despacho del abogado Guevara, documentos legales que yo había preparado en silencio. Rosario abrió los ojos como platos al ver el contenido. Luego miró la pantalla del celular, donde el señor Morales seguía intentando forzar la caja fuerte con la cara enrojecida. «Entonces, esa caja», balbuceó Rosario. «Vacía», respondí con una mueca, apenas una sonrisa helada. «Un pedazo de chatarra, una trampa para ratas codiciosas. Lo importante, ya lo tengo conmigo desde hace tiempo». No me fui con las manos vacías.
No huí aterrada. Me fui con la cabeza en alto, con el control en mis manos. Cerré el sobre y alicé los bordes con cuidado. Luego agarré el celular de tapa. No marqué el número de emergencia. Fui a la agenda. Busqué el nombre guardado desde hacía 2 semanas. Comisario Montoya. Era el jefe de la policía local, un hombre honesto y amigo del abogado Guevara. Ya habíamos pactado una cita. Apreté el botón verde. El tono sonó una sola vez. Del otro lado atendieron al instante. Una voz grave, firme y poderosa se impuso incluso sobre el bullicio de la radio policial. Decime. Respiré hondo. El aire llenó mis pulmones con fuerza, como si me devolviera a la vida. Miré a Rosario a los ojos y le di un leve asentimiento para tranquilizarla. Entonces hablé al teléfono, cada palabra nítida y firme como un martillazo sobre el veredicto. Comisario Montoya, habla Elena de la Rosa. Ya es hora. Del otro lado, las sirenas comenzaron a sonar de inmediato. El juego de ellos había terminado, pero mi batalla recién comenzaba. Déjenme contarles por qué me mantuve tan tranquila cuando vi que habían saqueado mi casa, porque la verdad es que yo ya lo sabía todo de antemano. 2 semanas antes de mi cirugía, una tarde de martes soleada, estaba en el jardín trasero, con unas tijeras de podar en la mano, recortando con cuidado las hojas secas del rosal rojo que más le gustaba a Antonio. La ventana de la cocina estaba entreabierta para dejar entrar la brisa. Desde adentro se escuchaba el tintinear de platos y vasos, mezclado con la voz escandalosa de Brenda. Mi nuera hablaba por altavoz con su madre. «Mamá, te lo digo en serio, esta operación de cadera es una oportunidad caída del cielo». La voz de Brenda sonaba entusiasmada, no podía ocultar sus cálculos. El doctor dijo que la vieja va a estar internada 1 semana y luego necesitará varias más para rehabilitación. No va a poder caminar de inmediato. Me quedé congelada, con las tijeras suspendidas en el aire. Contuve la respiración, me pegué a la pared y escuché. La voz chillona de su madre retumbó desde dentro. «Pues mejor, tu padre y yo ya tenemos todo empacado. Nos vamos a mudar en cuanto se la lleven en la ambulancia. Digan que es para cuidar la casa y luego nos quedamos, sin más». Brenda soltó una risita. «Ya lo tengo todo calculado. Carlos es pan comido. Todo lo que le diga, él lo cree. Con que entremos a la casa y cambiemos la chapa del portón, aunque ella regrese, no podrá hacer nada. Una vieja enferma en silla de ruedas, sin dinero, ¿con qué fuerza va a demandar?». Apreté con fuerza las tijeras. Las espinas del rosal atravesaron mis guantes de tela, punzantes. Pero ese dolor me ayudó a mantener la cabeza fría. No armé escándalo. No entré a la cocina a reclamar. Esa sería la reacción de alguien débil. Y yo soy la dueña de esta casa. Me quedé ahí parada en silencio, escuchando todo su plan. Cuando colgaron, respiré hondo y terminé de podar la última rama del rosal. Un corte limpio. Luego, entré a la casa con calma. Me preparé una limonada con hielo y tomé un buen sorbo como si no hubiera pasado nada. Pero en mi mente ya se estaba trazando un plan. A la mañana siguiente llamé al abogado Guevara, viejo amigo de Antonio. Fui a su despacho, no como una anciana quejumbrosa, sino como una general antes de una gran batalla. Le conté todo, sin rodeos. Guevara me miró por encima de sus lentes. «Elena, ¿quieres mantener la paz o mantener tu dignidad?». «Quiero justicia», le respondí. Y así fue como empezamos a movernos. El primer paso fue ir al banco y retirar casi todos mis ahorros, ese dinero que Brenda y su marido siempre estaban deseando. Lo transferí todo a una cuenta secreta en otro banco y le di poder a Rosario por si algo me pasaba. ¿La caja fuerte de la casa? Le dejé solo unas monedas y papeles fotocopiados. Una carcasa vacía para engañar a los codiciosos. El segundo paso fue llamar a mi sobrino, que es un genio de la tecnología, para que me instalara cámaras por seguridad. Puso 4 cámaras diminutas, bien escondidas, y configuró la app en el teléfono inteligente de pantalla grande que me acababa de comprar. Un teléfono que escondí, usando solo el ladrillito viejo delante de mis hijos. «Tranquila, tía, si pasa una mosca la va a ver», me guiñó el ojo, y así debía ser.
Yo necesitaba ver claramente la cara de los ladrones, aunque fueran de la familia. El último paso, y también el más importante, ocurrió 3 días antes de que me internaran. Esa noche, Brenda me preparó una taza de leche caliente con una dulzura sospechosa. Puso frente a mí un fajo grueso de papeles. «Mamita», dijo con voz suave, «esto es para autorizar el cuidado de tu salud. El hospital necesita tu firma para que yo pueda tomar decisiones médicas mientras estás bajo anestesia. ¿Me firmas, por favor?». Le eché un vistazo. Gracias a que el abogado Guevara me había advertido, ya conocía ese truco. Entre los papeles médicos habían escondido un documento de poder absoluto, que le daba acceso a mis bienes y cuentas bancarias. Ella creía que yo era vieja, que veía mal y que estaba senil. Fingí fruncir los ojos, me puse las gafas de lectura y hojeé los papeles con dificultad. «Ay no, las letras son tan chiquitas que ni se ven», me quejé, limpiando los lentes con la blusa. «Tantos términos complicados, no entiendo nada». Brenda, impaciente, me metió el bolígrafo en la mano. «Es solo trámite, mamá. Fírmalo y ya. Solo quiero lo mejor para usted». «Está bien, entonces decide tú por mí, hijo», dije con una voz llena de confianza. Tomé el bolígrafo. Brenda contuvo el aliento, con los ojos brillando, esperando a que su presa cayera en la trampa. Bajé el bolígrafo y firmé. Elena de la Rosa. Una firma temblorosa, débil. Brenda agarró el papel enseguida, sonriendo de oreja a oreja. «Gracias, mamá». Lo guardó rápidamente como si temiera que me arrepintiera, sin revisar nada. No sabía que el papel que me había dado lo había cambiado en un segundo, justo cuando me incliné para limpiar los lentes. El documento que firmé, y el que ella ahora guarda con tanta ilusión, era una copia sin valor que el abogado Guevara había preparado. En ese papel solo le otorgué poder para cuidar las plantas y pagar los recibos de luz y agua. Nada más, ni un solo derecho sobre mis bienes. Brenda, por arrogante y codiciosa, ni se molestó en leerlo. Me tomé el vaso de leche y le sonreí a mi nuera. «Que descanses, hija». Al día siguiente, entré al hospital sin protestar, tranquila, lista para la cirugía. Los dejé creer que la presa ya había caído, que la casa estaba desprotegida. Pero no sabían que ellos, Brenda, Carlos y toda esa familia hambrienta, eran los ratones que estaban entrando solitos en la jaula de acero que yo misma había armado, y la llave la tenía bien guardada en mi mano. El reloj marcaba las 5 en punto de la tarde. Ya habían pasado 3 horas desde que me echaron de casa. El sol de la tarde en México empezaba a tornarse de un naranja brillante, cubriendo las calles polvorientas con un esmalte dorado como miel. El calor abrasador del mediodía se había calmado, dando paso a una brisa fresca que venía de las montañas. Un sedán negro brillante se detuvo frente a la casa de Rosario. Las llantas crujieron sobre la grava antes de detenerse por completo. Se abrió la puerta del auto. El abogado Guevara bajó. Mantenía su porte elegante de siempre, con un traje gris impecable y su maletín de cuero desgastado en la mano. Su inseparable compañero, lleno de secretos de clientes acumulados en décadas de profesión. Se acomodó el nudo de la corbata, levantó la vista hacia el porche y me saludó con una leve inclinación formal. Justo después, la tranquilidad del barrio se rompió. 2 camionetas de la policía estatal, subieron por la pendiente, sin luces encendidas aún, pero con una presencia lo suficientemente intimidante como para poner nervioso a cualquiera. A la cabeza iba el vehículo del comisario Montoya. Escuché el sonido del radio dentro de los autos patrulla, con órdenes y reportes mezclándose en un murmullo eléctrico, anunciando que una tormenta estaba por estallar. Respiré hondo, el aroma de las hierbas del jardín de Rosario llenó mis pulmones. Me apoyé en la silla, empujándome para ponerme de pie. Rosario corrió hacia mí. Me puso un abrigo negro de lana ligera sobre los hombros y con cuidado arregló mi cabello plateado. Me miró con una chispa encendida en los ojos. «Vamos, reina, no dejes que se te caiga la corona». No volví a sentarme en la silla de ruedas. Esa silla era símbolo de debilidad, de una Elena enferma que necesitaba lástima. Ahora necesitaba estar erguida. Apreté las muletas de madera bajo mis axilas y caminé,
Paso a paso, lento, pero firme, me dirigí al sedán negro del abogado Guevara. El dolor en la cadera seguía, punzante en cada paso, pero la adrenalina caliente que corría por mis venas lo anulaba todo. El abogado Guevara me abrió la puerta. Subí al asiento trasero, dejando las muletas recostadas a mis pies. Apenas arrancó el coche, el abogado se giró y me entregó un expediente delgado. Revíselo por última vez, Elena. Esta es la denuncia formal. Tomé el papel. Las letras negras y gruesas me golpearon los ojos, frías como el acero. Allanamiento de morada, daños a propiedad privada, violencia psicológica contra adulto mayor. El abogado Guevara me miró por encima de sus gafas gruesas. Su mirada se tornó un poco dudosa. Me hizo una última pregunta, con voz grave. Elena, ¿está completamente segura de que quiere incluir a Carlos en esta lista? Una vez que presente esto en el juzgado y la policía ejecute la orden de arresto, el proceso penal no se puede detener. El chico tendrá antecedentes. Estoy en silencio. Giro la cabeza y miro por la ventana del auto. A un lado de la calle, un grupo de niños grita y juega fútbol. La pelota de plástico rueda por el pavimento polvoriento. Recuerdo una imagen del pasado. Carlos también solía correr así. Era un niño inocente, se caía y lloraba llamando a su mamá. Pero esa imagen se desvaneció. En su lugar veo a Carlos subido a una escalera, con un martillo en la mano, quitando uno por uno los clavos para desmontar la cruz ancestral de la familia. Lo veo agachar la cabeza en silencio cuando su esposa llamó a su madre una vieja inútil. Me volví a mirar directamente a los ojos del abogado Guevara. Ya no había vacilación en mi mirada. Él ya eligió un bando, abogado. Dije con voz serena pero fría como el hielo. Yo también. Deje su nombre ahí. Un hijo que no protege a su madre, que incluso ayuda a otros a pisotearla, no merece compasión. El abogado Guevara asintió. No hizo más preguntas. Se giró hacia adelante y le hizo una seña al conductor. La caravana empezó a acelerar, retomando la calle familiar. El sonido de los 3 autos rompió el silencio de la tarde. Cuando doblamos hacia el vecindario, vi que empezaban a abrirse las ventanas a ambos lados de la calle. Doña Guadalupe, la que vende tamales en la esquina, interrumpió lo que estaba haciendo para mirar con asombro los patrulleros. Don Miguel, el zapatero, dejó caer el martillo y salió al porche, entornando los ojos para seguirnos con la mirada. Todos estaban curiosos, señalaban. En un barrio tan pequeño como este, la presencia de la policía siempre era un escándalo. Nuestro auto no se detuvo justo frente a la casa. Según el plan, se detuvo unos 20 metros antes, escondido bajo la sombra de un gran árbol de jacaranda, para no alertar demasiado pronto a los que estaban adentro. El jefe de policía Montoya bajó del auto. Hizo una seña con la mano. 2 agentes jóvenes se separaron enseguida, metiéndose por el callejón para rodear la entrada trasera y cortar cualquier vía de escape. Yo seguí sentada dentro del auto, el vidrio polarizado ocultándome de las miradas curiosas. Saqué el celular. Abrí la app de cámaras por última vez. En la pantalla, dentro de mi recámara, la escena ya había llegado al clímax. La caja fuerte estaba completamente abierta. La puerta de acero, abollada y arañada, colgaba torcida del marco. El señor Morales estaba arrodillado frente a ella, con ambos brazos metidos hasta el fondo del compartimento oscuro. Su cara reflejaba una emoción desbordante, el sudor le chorreaba por las mejillas, empapándole el cuello de la camisa de seda prestada. Brenda y su madre estaban pegadas a él. 3 pares de ojos fijos en la boca de la caja, aguantando la respiración, esperando que apareciera el tesoro. Seguro se imaginaban fajos de dinero, libretas de ahorros o escrituras de propiedad. El señor Morales por fin tocó algo. «Aquí está», seguro gritó, con la boca abierta de par en par. Su mano gorda empezó a salir lentamente. No había dinero, no había joyas. Lo único que sostenía era una hoja de papel tamaño carta, blanca, perfectamente doblada en 4. Brenda la arrebató. Su madre también se lanzó sobre ella. Los 3 se pelearon por abrirla, pensando que sería un cheque o un testamento secreto. Y entonces llegó el momento de la verdad. Vi sus caras en la pantallita. La sonrisa de Brenda se apagó al instante. Los ojos de doña Morales se pusieron en blanco. El rostro del señor Morales pasó de rojo brillante a gris ceniza.
En el papel solo había una frase escrita con marcador rojo, en letras grandes y claras. «Lárguense de mi casa». Justo en ese momento, el jefe Montoya levantó la mano. «Entren ya». Antes de llegar a la parte más intensa de esta historia, quiero hacerte una pregunta. ¿A tu edad, ya preparaste tus papeles legales para protegerte? ¿O todavía confías ciegamente en las promesas de tus hijos? Comenta, ya los preparé, si eres precavido, o cuéntanos tu preocupación para que entre todos podamos aprender y reflexionar. La sirena de la patrulla sonó al volumen más alto. El ruido agudo rompió el silencio del atardecer, haciendo que los pájaros posados en los cables salieran volando en desorden. Las luces rojas y azules en el techo de las dos camionetas comenzaron a girar. Los destellos se reflejaban sobre la fachada de la casa, tiñendo las paredes blancas con colores de urgencia y amenaza. El jefe Montoya agarró el megáfono. Su voz tronó como un relámpago. «¡Policía! A los que están dentro de la casa, escuchen bien. Están rodeados. Abran la puerta de inmediato o usaremos la fuerza». Volví a mirar la pantalla del celular. Dentro de la casa, el caos explotó como un nido de hormigas. La mamá de Brenda, doña Morales, completamente alterada al escuchar la sirena, dejó caer la copa de cristal que tenía en la mano. La copa cayó al piso de azulejos. Se hizo pedazos. Los vidrios salieron volando, brillando bajo la luz como si el sueño de sus vacaciones en Cancún se hubiera roto en 1000 pedazos. Brenda se quedó sin una gota de color en la cara. Ni el maquillaje grueso lograba tapar lo pálida que estaba. Corrió hacia la ventana de la sala, corrió la cortina y espió hacia afuera. Al ver las patrullas con las luces girando, retrocedió y tropezó con una silla, casi cayendo. ¿Y Carlos? Mi hijo se quedó clavado en el suelo. Los brazos le colgaban, los ojos abiertos, perdidos. Estaba completamente paralizado. Pasaron 15 segundos. Segunda advertencia. Abran la puerta ya. Volvió a sonar la voz por el altavoz. Nadie salió a abrir. Estaban demasiado asustados para moverse, o quizás aún creían que todo era solo una pesadilla. En el segundo 30, el jefe Montoya hizo una señal firme. Un policía grande, con hombros anchos y fuerte como un toro, cargaba un ariete de metal. Tomó impulso, se lanzó contra la reja de hierro y luego contra la puerta principal de madera. El golpe fue seco y violento. El candado nuevo, ese que Brenda había cambiado por la mañana y que presumía como antirrobo, saltó de inmediato ante el impacto. La puerta de madera se abrió de golpe y se estrelló contra la pared con un estruendo seco. ¡Policía! ¡Quietos! ¡Manos arriba! Los agentes entraron a la casa como una avalancha. Las armas seguían en las fundas, pero ya tenían las manos listas sobre las macanas y las esposas. El sonido de sus botas sobre el piso de madera llenaba todo de tensión. Fue entonces cuando abrí la puerta del coche y bajé. Rosario ya estaba esperándome. Levantó su celular bien alto, con la transmisión en vivo activada en el grupo cerrado de Facebook Vecinos Vigilantes de nuestra colonia. Un grupo privado, pero con más alcance que cualquier noticiero. Rosario caminaba hacia atrás grabándome y gritaba al micrófono con emoción y coraje. «Miren esto, vecinos, miren cómo termina la historia de estos hijos ingratos que le quitaron la casa a su propia madre. El karma llegó, compártanlo todos». Me acomodé el cuello de la blusa. Aseguré bien las muletas bajo mis axilas. El golpeteo de las gomas contra el piso de cerámica marcaba un ritmo firme en medio del caos. Entré a mi casa, no como una anciana recién salida del hospital, sino como una jueza entrando a su tribunal. La sala estaba hecha un desastre. Las cajas con mis cosas seguían tiradas por todos lados. El crucifijo de madera de olivo estaba tirado sobre el sillón como si fuera un pedazo de leña, y el olor a vino derramado flotaba espeso en el aire. La policía había acorralado a los 4 en medio de la sala. Los señores Morales estaban encogidos uno contra el otro, temblando de pies a cabeza. El camisón de seda de Antonio, que llevaba puesto el señor Morales, estaba todo desarreglado, dejando al descubierto su panza sudorosa. Brenda, con el cabello hecho un desastre, gritaba desesperada al oficial que la sujetaba. «Suélteme, esto es un malentendido, somos de la familia, yo soy la nuera de la dueña de la casa».
Carlos tenía la cabeza agachada, mirando fijamente las puntas de sus zapatos, sin atreverse a levantar la vista. Cuando mi silueta apareció en el marco de la puerta destrozada, todo quedó en silencio. El ambiente se volvió denso, pesado, sofocante. Todas las miradas de los policías, de los vecinos que se agolpaban en la entrada y de los 4 intrusos se clavaron en mí. Con las muletas avancé hasta el centro de la sala. Me detuve justo frente a Brenda. La miré directo a los ojos. Aquellos ojos que por la mañana me miraban con desprecio, ahora eran 2 pozos de pánico absoluto. Brenda movió los labios, a punto de decir algo. Tal vez una excusa, tal vez una súplica fingida. Pero levanté una mano, la palma abierta hacia ella, firme y helada. «¡Cállate!». Solo fue una palabra, pero bastó para cerrarle la boca de golpe. A un lado, el señor Morales aún sostenía por reflejo la palanca de hierro, la prueba evidente del allanamiento. Un policía le gritó: «¡Suelte el arma!». Ya fuera por el miedo al verme o por el grito del oficial, sus manos comenzaron a temblar violentamente. Los dedos gruesos se soltaron. La palanca cayó sobre el piso de cerámica. El sonido del metal contra los azulejos fue estridente, frío, como una campanada fúnebre para la avaricia de esa gente. El abogado Guevara dio un paso al frente, colocándose a mi lado como un escudo firme. Abrió su portafolio y sacó la denuncia y los papeles de propiedad. Habló con voz fuerte, que resonó en toda la sala. La señora Elena de la Rosa es la única y legítima propietaria de este inmueble. Ustedes no están registrados en la escritura, no tienen ningún poder legal y están cometiendo un acto de daño a propiedad privada de gran valor. Señaló la caja fuerte forzada que aparecía en la pantalla de mi celular, el cual sostenía como prueba para los policías. Están siendo sorprendidos en flagrancia por allanamiento de morada y destrucción de bienes. Rosario acercó su celular a la cara de Brenda para grabar en primer plano su rostro lívido, completamente descompuesto. Alcancé a ver cómo el número de espectadores en el live stream se disparaba en la pantalla del teléfono. Los comentarios enfurecidos no paraban. ¡Que los metan presos! ¡Qué hijos de puta! ¡Pobre doña Elena! La fachada de honorabilidad que Brenda había tratado de construir durante tanto tiempo se desmoronaba en segundos. Giré la cabeza lentamente, dirigiendo la mirada a Carlos. Sintiendo mi mirada, él levantó la cabeza. Sus ojos estaban rojos, llenos de lágrimas. Su rostro se arrugaba por la culpa y el remordimiento. Movió los labios, con voz ronca y débil. Dijo: «Mamá». Una palabra que antes había anhelado oír, que me habría hecho abrirle los brazos sin pensarlo, pero ahora solo me causaba repulsión. Lo miré, pero como si no lo viera, sin lástima, sin piedad. Me giré con frialdad hacia el comisario Montoya, asentí con la cabeza. El comisario entendió, hizo una seña a sus agentes. 2 policías rodearon al señor Morales, le torcieron los brazos hacia atrás. El sonido seco de las esposas cerrándose sobre sus muñecas fue el sonido más hermoso que he escuchado en toda mi vida. Ese sonido fue como una chispa. La señora Morales soltó un alarido agudo, como un animal herido. Se lanzó encima del policía que sujetaba a su esposo, arañándole el brazo con uñas pintadas de rojo, fuera de sí. «Suéltenlo. ¿Qué creen que están haciendo?», gritaba entre lágrimas, mientras el maquillaje espeso se le corría por la cara. «Nosotros somos las víctimas. Nos engañaron». El oficial frunció el ceño y la empujó con fuerza. Ella tambaleó, despotricando insultos groseros sin parar. Del otro lado, Brenda observaba cómo arrestaban a sus padres. El pánico en su rostro se transformó en furia. Necesitaba desquitarse con alguien, pero no se atrevía con la policía. Se volvió de golpe hacia Carlos. En un abrir y cerrar de ojos, Brenda levantó la mano. Sus uñas afiladas le dejaron un arañazo largo y profundo en la mejilla derecha. «Todo es tu culpa», gritó con la voz rota. «Por tu cobardía. Si hubieras sido más firme, ya habríamos sacado a esa vieja de la casa. Inútil». Carlos retrocedió tambaleando, la sangre brotando de la herida. No respondió, ni siquiera la miró. Se dejó caer de rodillas frente a mí.
Sus manos temblaban al intentar agarrar la bastilla de mi pantalón, pero se detuvo. «Mamá». El sollozo le brotó del pecho, ahogado. «Mamá, por favor, perdóname», lloró, agachando la cabeza contra el suelo frío de cerámica. «Me equivoqué. Por favor, diles que suelten a los papás de Brenda. Por favor». Apoyada en mi bastón, lo miré desde arriba. Años atrás, si se caía, yo lo habría levantado. Pero ahora, verlo de rodillas rogando por quienes intentaron robarme la casa, no sentí lástima, solo un vacío helado en el pecho. No respondí, tampoco me incliné. Levanté la vista y me dirigí al abogado Guevara, hablando alto y claro. «Licenciado, quiero hacer una propuesta». Los sollozos de Carlos se detuvieron. Todos quedaron en silencio. El abogado Guevara asintió y declaró con firmeza: «Mi clienta, la señora Elena, acepta retirar la denuncia penal contra su hijo Carlos y su nuera Brenda, pero con 2 condiciones innegociables». Levantó un dedo. «Primero, los señores Morales serán procesados conforme a la ley por allanamiento y daño a propiedad privada, sin ningún tipo de indulgencia». Levantó el segundo dedo. «Segundo, Brenda y Carlos deberán recoger sus cosas y abandonar esta casa de inmediato. Además, deberán firmar un documento renunciando de manera permanente a cualquier derecho sobre este inmueble». Brenda chilló: «Ni loca, esta también es la casa de mi esposo». El abogado Guevara respondió con frialdad: «Esta propiedad pertenece exclusivamente a la señora Elena. El nombre del señor Carlos no figura en ningún documento. Si no firma y se retira de inmediato, los 4 serán trasladados a la comisaría. ¿Quiere ir presa o quiere libertad?». El jefe de policía Montoya hizo una señal. 2 oficiales avanzaron enseguida, esposas en mano, mirando directamente a Brenda y Carlos. Esa fue la gota que colmó el vaso. Brenda temblaba. Miró a sus padres sometidos. Miró a Carlos de rodillas sin poder hacer nada. Apretó los dientes. «Está bien, nos vamos». El jefe Montoya se volvió hacia mí. «Señora Elena, ¿qué desea hacer con sus pertenencias? ¿Les damos tiempo para empacar?». Miré directamente a las cajas desordenadas, las mismas que hace un rato iban a usar para tirar mis recuerdos. Miré sus maletas de diseñador. Torcí una sonrisa y respondí con claridad: «No hace falta perder tiempo. Por favor, tírenlo todo a la banqueta». Los 2 policías jóvenes se detuvieron un segundo, luego obedecieron al instante, subieron corriendo al segundo piso. Pocos minutos después, desde la ventana, las maletas, bolsos y cajas de zapatos de Brenda y Carlos volaron por el aire, cayendo sobre el césped frente a la casa y rodando hasta la acera polvorienta. Una escena idéntica a lo que ellos querían hacer con mis cosas. El karma llegó sin avisar. Afuera, los vecinos, atraídos por las sirenas y el en vivo de Rosario, se habían reunido en masa. Señalaban, murmuraban, comentaban. Escuché a doña Guadalupe, la que vende tamales, gritar: «Dios es justo, qué descaro». La policía escoltó al señor y la señora Morales hacia el coche patrulla. Brenda y Carlos salieron de últimos, cabizbajos. Apenas cruzaron el portón y se toparon con decenas de miradas de desprecio, la vergüenza de Brenda llegó a su punto máximo. Se volteó y delante de todos le dio a Carlos una bofetada seca y sonora. «¡Inútil!», gritó con la cara desfigurada por la rabia. «Me arrepiento de haberme casado contigo». Luego se lanzó sobre el montón de cosas tiradas en la banqueta, recogiendo como loca sus bolsos de marca todos sucios y maltratados. Carlos se quedó ahí, con la mano en la mejilla, confundido y solo. Miró a su esposa, luego a la casa. Sus ojos se cruzaron con los míos. Yo seguía de pie en la puerta principal. Pero ya no lo miré más. Me di la vuelta. Apoyada en mis muletas, caminé hacia el interior de mi casa. Extendí la mano, tomé la perilla y cerré la puerta de madera de golpe. El sonido del cerrojo fue firme y definitivo. La puerta gruesa me separó del caos, de las sirenas y de la destrucción de los lazos familiares allá afuera. En la penumbra de la sala me quedé sola, recargada contra la puerta, exhalando con fuerza. Se acabó. Doloroso, pero necesario. Han pasado 6 meses. El tiempo, como un río de agua fresca que limpia el lodo,
ha sanado las heridas en mi cuerpo y en mi alma. Esta mañana desperté más temprano de lo habitual. Salí al jardín y respiré hondo el aire puro del amanecer. La cicatriz en mi cadera ya sanó por completo. Ya no necesito las muletas de madera. Las guardé en el trastero, como quien deja atrás los momentos más débiles de su vida. Ahora, cada paso que doy sobre el piso de ladrillo es firme y lleno de seguridad. La casa ha sido purificada. Justo después de aquel día decisivo, contraté pintores para renovar toda la sala. El tono blanco y frío que Brenda había elegido desapareció. En su lugar, las 4 paredes brillan ahora en un amarillo maíz radiante. Es el color del sol, de los campos de elote maduros, y era el favorito de Antonio, mi esposo, cuando aún vivía. La habitación volvió a iluminarse, cálida y acogedora. La foto de nuestra boda, tras ser limpiada y colocada en un marco de madera tallada con esmero, fue colgada de nuevo en el lugar más especial sobre la chimenea, y justo encima de la puerta de entrada, la cruz de madera de olivo volvió a ocupar su sitio. Ahí está, en silencio, como un guardián fiel, bendiciendo a quienes entran con buenas intenciones y alejando toda maldad. Mi vida ha entrado en una nueva etapa, más luminosa de lo que imaginé. Cada martes y jueves por la noche me pongo un vestido amplio, mis zapatos de baile de tacón bajo y camino hasta el centro comunitario del barrio. Ahí participo en la clase de danzón para adultos mayores. Entre las notas suaves, pausadas y elegantes, me he reencontrado conmigo misma. Ya no soy la señora sola que espera visitas. Soy Elena, la mujer que ama la música y el baile. Mis nuevos amigos del club, los caballeros atentos y las señoras simpáticas, me han devuelto las carcajadas que hacía mucho no escuchaba en mí. Y sobre ellos, el abogado Guevara hizo un gran trabajo. Los señores Rodríguez fueron deportados a su pueblo tras pagar una fuerte multa y quedar en libertad condicional. Carlos y Brenda se divorciaron. Dicen que, después de ser echada de mi casa con las manos vacías, Brenda mostró su verdadera cara, se llevó hasta el último centavo de la cuenta compartida y desapareció, dejando a Carlos ahogado en deudas de tarjeta. Por el escándalo familiar que se viralizó en redes, y sumado a su depresión, Carlos fue despedido del despacho de arquitectura. A veces, en esas tardes de viernes cuando el sol empieza a apagarse, veo una silueta familiar asomarse al final de la calle. Es Carlos. Está flaco, con la barba descuidada y la ropa toda arrugada. Parece un fantasma errante, agotado por la vida. No se atreve a tocar el timbre. No se atreve a decir mamá. Solo se queda ahí, apoyado en el poste de luz, mirando fijamente la reja cerrada y la casa amarilla que brilla con calor por dentro. Se queda ahí por horas, como un peregrino arrepentido frente al santuario que él mismo destruyó. Yo lo veo desde la cámara de seguridad y también desde la rendija de la ventana. El corazón se me aprieta. Al fin y al cabo, es el hijo que salió de mis entrañas. Pero no abro la puerta, no lo dejo entrar, no salgo corriendo a abrazarlo ni a llorar con él, porque una compasión ciega solo lo volvería a arruinar. Él necesita aprender a sostenerse por sí mismo, así como yo aprendí a caminar sola después de la cirugía, sin nadie a mi lado. Aún así, sigo siendo madre. Antes de que caiga la noche por completo, le preparo en silencio una bolsita de papel. Adentro van unos tamales de pollo calientitos y una caja de sopa. Espero a que se dé la vuelta o que mire para otro lado y entonces entreabro la reja, dejo la bolsa en el hueco entre las 2 hojas de metal y me meto rápido otra vez. Siempre es igual. Cuando reviso la cámara, lo veo levantar la bolsa, pegarla a su pecho, hacer una reverencia profunda hacia la casa y murmurar, «Gracias, mamá». Luego se va, apurado, perdiéndose en la oscuridad. El verdadero arrepentimiento toma tiempo y acciones, no unas lágrimas ni disculpas vacías. Cuando de verdad se convierta en un hombre digno, tal vez esta puerta se abra. Pero todavía no. Esta noche hay luna llena. Su luz inunda todo el patio. Yo estoy frente al altar de Antonio. Le quité el polvo del retrato. Puse en el florero un ramo de cempasúchil anaranjado y brillante, la flor que guía a las almas de los que se fueron de vuelta a casa. Encendí una vela de cera de abeja. El olor a copal llena el aire, suave,
envolvente. Miro a los ojos bondadosos del hombre en la foto, el compañero con quien construí, ladrillo por ladrillo, este hogar. Sonrío. Es una sonrisa leve, tranquila. Amor, susurro, mi voz perdiéndose entre el susurro del viento en el jardín. Ya puedes estar en paz. Estoy bien, muy bien. No voy a dejar que nadie se lleve lo que construimos juntos. Toco con la yema de los dedos el marco de la foto. ¿Y sabes qué? Ya le enseñé a nuestro hijo una lección para toda la vida, una lección sobre el respeto y la dignidad. Tal vez fue eso lo que se nos olvidó enseñarle por haberlo consentido demasiado. Me quedo ahí, un buen rato, sintiendo su presencia en la calma de nuestra casa. Mi historia termina aquí, pero ojalá sea el comienzo de una nueva conciencia para ustedes. A las madres allá afuera, amar no significa darlo todo, ni vaciarse hasta la última gota. Amen a sus hijos, sí, pero ámense primero a ustedes mismas. Quédense con su casa, con su orgullo, con esos límites que nadie debe cruzar. No es egoísmo, es dignidad. Es la última fortaleza que las protegerá cuando lleguen las tormentas de la vejez. No se conviertan en una carga, y mucho menos en una víctima. A los hijos, nunca permitan que la codicia o las palabras de su pareja los cieguen. Nunca corten las raíces que los alimentaron por un beneficio pasajero. Los padres pueden perdonar, pero la vida no, porque cuando lo pierdas todo, cuando el mundo entero te dé la espalda, el único lugar al que querrás volver, puede que ya no te abra la puerta. No esperes a estar del otro lado de la reja, mirando como Carlos, para darte cuenta de que el arrepentimiento llegó demasiado tarde. Y a todos ustedes, nunca, repito, nunca subestimen el poder de una madre, especialmente cuando se levanta para proteger el hogar que construyó con sudor, lágrimas y hasta sangre, porque cuando la acorralan, incluso la mujer más tranquila puede convertirse en la guerrera más valiente. La historia que acabas de escuchar ha cambiado nombres y lugares para proteger la identidad de los involucrados. No la contamos para juzgar, sino con la esperanza de que alguien escuche y se detenga a reflexionar. ¿Cuántas madres están soportando en silencio dentro de su propia casa? De verdad me lo pregunto. Si tú estuvieras en mi lugar, ¿qué harías? ¿Guardarías silencio para mantener la paz? ¿O tendrías el valor de enfrentarlo todo para recuperar tu voz? Quiero saber tu opinión sobre esta historia de historias que duelen, o cualquier sugerencia para que nuestro contenido siga mejorando. Dios siempre bendice, y yo estoy convencida de que el coraje nos lleva hacia días mejores. Mientras tanto, en la pantalla final te dejaré 2 de las historias más queridas del canal. Estoy segura de que te van a sorprender. Gracias por haberte quedado conmigo hasta este momento. Si esta historia te tocó el corazón, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte los próximos relatos.